Muy buenas forjadores, bienvenidos, habéis pillado aquí en la fragua con el fuego. Hoy vamos a ir al taller, un nuevo capítulo de Forjando la Historia, diferente. Vamos a visitar la Sinagoga del Tránsito, más conocida ahora como el Museo Sefardí, aquí en Toledo. Es famoso por su estilo mudéjar, que combina estilos árabes, cristianos y judíos. Veremos la sinagoga por dentro, veremos todos sus secretos y también hablaremos de las espadas que había en la época, como no, tenemos que unir el arte con las espadas. Acompañadme y lo vemos. Bueno, forjadores, como veis, esta joya fue levantada en 1355 por el tesorero de Pedro I, pero es Samuel Hal-Leví, y es una joya mudéjar. En ese momento los judíos, musulmanes y cristianos convivían en la ciudad de Toledo, y como veis es una edificación que intentó dinamitar la cultura de la época y las reglas establecidas, y es una joya que tenemos aquí en Toledo, es maravillosa. Puedes observarlo, puedes ver los arcos que tiene y el patrimonio cultural que nos indica. Hay inscripciones hebreas por toda la sinagoga que honran a Pedro I el Cruel y a Samuel Hal-Leví. La comunidad judía y Samuel apoyaron a Pedro I en la recuperación de Toledo en la Guerra Civil Castellana, y esta es una sinagoga parte de su triunfo o como honra a ese apoyo y a ese patrimonio cultural. Tras la expulsión en 1492, eso se convirtió en la iglesia de San Benito. Tiempo después fue cuartel napoleónico también, después cayó en el olvido a diferentes momentos en el tiempo, hasta en el 1964, que ya renació como el Museo Sefardí que hoy en día conocemos. Como acabamos de ver, en la época de Pedro I el Cruel, en la época de la sinagoga, se usaba un tipo de espadas muy características. Estamos hablando de espadas de la Edad Media, con discos redondos, cruces rectas, espadas contundentes, incluso la mayoría o un gran uso a dos manos o mano y media, espadas tipo, como hemos visto en otros vídeos, dejo un enlace por aquí, espadas medievales, al uso lo que tenemos todos en la cabeza. Vamos a ver su morfología y vamos a ver qué características específicas tenía y esa evolución hacia adelante hasta hacia la ropera temprana del final del siglo XV, 1490, 1480 y algo, donde ya la espada ropera empieza a tener un concepto diferente y pasamos de estas espadas de la Edad Media. Entre media va evolucionando con pistones, anillas, hasta lo que entendemos una ropera o una ropera temprana que empieza a tener guardamanos para proteger la mano, por el que el uso es totalmente diferente. Vale, forjadores, vamos a empezar por las espadas de la Edad Media. Como os he hablado, tipo de espada muy específica. Se usaban sobre todo en la Edad Media en toda Europa y particularmente en Toledo, que era un centro de fabricación de espadas que se servían, como digo, a toda Europa, y también usadas en lo que estamos hablando, la Guerra Civil Castellana, en 1351 al 1369. Son espadas
con esa entidad que hablamos, contundentes, pesadas, y que luego fueron evolucionando. Estamos hablando de la Europa del siglo XIV. Entonces, cuando ya nos metemos en el siglo XV, en el 1400, ya las espadas empiezan a tornarse diferentes, que vemos la siguiente evolución, que sería espadas con ciertos pitones, anillas, pero la espada de la Edad Media, como conocemos, estamos hablando que en esa época era ese uso y ese tipo de espada. Ya entrados en finales de la Edad Media, estamos hablando al final del siglo XIV, inicio del siglo XV, el Renacimiento, las espadas estas que hemos visto, sencillas, para uso incluso mano y media, para proteger de los golpes simples, empiezan a tornarse a que nos falta algo en la protección y las espadas empiezan a añadirse elementos curvos o diferentes para proteger la mano y toda la zona de sujeción de la espada de forma diferente. Aparecerán las anillas, aparecerán los pitones, los puentes, cerca de la sujeción de la espada con nuestra mano para proteger de manera más eficaz. Incluso empezamos a entender que puede que podamos enganchar la hoja, partirla, poder dirigir la hoja del enemigo. Empezamos a entender que las espadas traen otro tipo de protección que no es cruz recta y sin más. Ya se añaden elementos. También nos pasaría lo mismo con las dagas de anillas. Todo este tipo de dagas y espadas empiezan a tener estos elementos curvos. En la guarda ya no son rectos, ya tienen diferentes curvas, las anillas, algunas para introducir el dedo y poder dirigir, otras para proteger del golpe de la bajada de la hoja, también para introducir la hoja y poder partirla o atraparla. Son elementos que ya empiezan a ayudarnos a dirigir la hoja del contrincante y sobre todo a tener mejor protección en la mano. Ya en el siglo XV, como hemos hablado, antes de la llegada de la ropera temprana, la ropera temprana lo llamamos a ya esa espada que empieza a tener un gavilán que protege la mano cuando introducimos para los golpes de enemigo. Hay que entender que el tema de las decoraciones también viene de la Edad Media. En la Edad Media las espadas ceremoniales o las espadas de alto standing se decoraban con diferentes técnicas como el damasquinado, como el repujado, y los judíos y los árabes eran expertos en ese tipo de decoraciones. Se usaban también cerca de las sinagogas, de donde estaban esos centros de decoración. Eso fue evolucionando y luego toda Europa decoraba las espadas que se usaban para ceremonias. A partir del siglo XV, sobre todo el XVI, ya es cuando la ropera empieza a tener esa entidad de llevarla en la ropa, de tener decoraciones y de que los lazos y gavilanes empiecen a tomar fuerza. Entonces estamos hablando ya de 1500 largos hasta el 1600, a finales del 17, que es cuando la ropera de taza, que es la evolución final, digamos, de toda la espada ropera, ese cazo que protegía la mano completa, en toda esa transición desde la Edad Media que hemos visto ahora mismo, desde la espada medieval hasta la espada de anillas, pitones, ropera temprana, ropera de lazo, ropera de rejilla, ropera de doble concha, hasta la ropera de taza, que es, digamos, la protección total. Hay una evolución completa en la protección de la mano, el uso de esos elementos decorativos, que ya no son tan decorativos, también son de uso, curvos, patillas, anillas, para sujetar, atrapar y dirigir la hoja del enemigo, hasta la protección total de la hoja en el siglo XVII. Hemos visto qué espadas se usaban en la época de la sinagoga del tránsito de Pedro I. Vamos con una pequeña explicación de un proceso de fabricación de una de esas espadas. Vamos con una espada de anillas, una daga de anillas. En este caso, esta daga tiene una anillita aquí abajo que hemos explicado antes para qué sirve, para qué se usaba, y en este contexto es latón, es nuestra fundición de latón, viene fundido. Entonces vamos a soldar la anilla que viene aparte, la vamos a soldar en el mueso de la espada. Vamos a limar la anilla, la pieza, quitarle la rebaba, hacerle la forma, las caras, la puliremos, la prepararemos, la soldaremos aquí y nada, para que veáis cómo se haría una soldadura en este caso sería soldadura autógena con oxígeno y acetileno, y veáis cómo se unen dos piezas de latón para hacer una anilla o una daga de anillas.
Vale, forjadores, estamos hablando de este tipo de espadas, pero sabéis que en nuestra web espadasdeteruel.com podéis elegir, personalizar, customizar y comprar cualquier espada, y si no la veis allí porque no veis la espada que vosotros queréis, la espada de vuestros sueños, hay una opción que podéis mandarnos vuestros bocetos, se llama Diseña tu espada, donde nos podéis mandar modelo, tipo, boceto, foto, medidas, peso, nosotros la presupuestamos y si estamos de acuerdo la fabricamos. Cualquier espada que vosotros queráis, seguramente que la encontráis en la web y si no, la podemos diseñar y fabricar. Pero aparte tenemos más formas de contacto, como son las redes sociales, espadasdeteruel.com, TikTok, Twitter, Instagram, Facebook, allí podéis encontrarnos. Nuestro canal de YouTube, Forjando la Historia, donde ponemos a prueba las espadas, las vemos en la historia y podéis vosotros elegir en los comentarios qué tipo de espada queréis, qué espada queréis que la pongamos a prueba. Luego la newsletter, que sabéis que en espadasdeteruel.com podéis suscribiros a nuestra newsletter de artesanía tradicional toledana, donde estaréis al tanto de todo lo que hacemos, eventos, si tenemos alguna espada especial subida o alguna subida a la web, algún tipo de espada nueva, novedosa, cualquier cosa lo mandaremos a la newsletter, así que suscribiros que estáis al tanto. Y bueno, todas las formas de contacto son válidas para poder fabricar vuestra espada, poder comprarla y que la diseñemos si vosotros queréis una espada especial. Hemos hablado de estas espadas, nuestro momento preferido llega ahora, hemos puesto en contexto histórico, hemos hablado de la sinagoga, del Museo Sefardí, lo hemos hilado con las espadas que se usaban en esa época, en la de Pedro I, y ahora la vamos a poner a prueba después de ver el proceso de fabricación. Vamos a ver cómo se usaban y qué hacían en un enemigo.